Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. ¿Qué tal estáis, mis queridos súbditos? ¿Vivís bien en mi imperio? Aunque si tenéis alguna queja, os puedo recomendar una ruta que os llevará directamente a la arena del Coliseo. Esta semana en mi trabajo hay 2 positivos. Estoy acojonada. ¿No va con segundas lo del Coliseo? ¡Hey! Como dirían en Vikingo. Yo lo que esta semana he encontrado es la nada más absoluta. Antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida a un invitado muy especial, que nos va a aportar material muy jugoso sobre el tema del que vamos a hablar este lunes. Así que, saludo a nuestros oyentes. Egon. Hola, buenas. Bueno, hechas las presentaciones, ahora vamos al meollo de la cuestión. El tema principal de este programa va a ser el Valhalla, por lo que los fans de la mitología nórdica estarán de suerte. Y los que no también, porque es un tema realmente interesante, así que os recomiendo que no os desconectéis. Y para empezar, hemos creído oportuno hacer una pequeña contextualización histórica sobre el tema. Y para ello, le cedo la palabra a nuestro amigo Winston. Como de costumbre, me toca empezar, porque siempre se empieza por lo bueno. Bueno, chicos, hablaré un poquito sobre cosas que no tienen mucho que ver con el Valhalla, pero sí intentaré poner un poco en contexto quiénes fueron los vikingos, dónde vivieron y cuándo vivieron, ¿vale? Normalmente se habla de la época vikinga como el periodo histórico que se da en Escandinavia y sobre todo en la Europa del Norte, tras la Edad del Hierro germánica, es decir, entre el 793 y el 1100 después de Cristo. Durante estos años, los vikingos atacaron y exploraron la mayor parte de Europa, el sureste de Asia, África o incluso llegando a las costas de Norteamérica. El primer texto que tenemos de los vikingos es cuando llegan el 7 de junio del 793 a las costas de Northumbria, al norte de Inglaterra, y devastan y saquean. Y es por esto que se les llevará a conocer durante casi 12 siglos como rapaces lobos entre buenas ovejas. Pero ¿de dónde proceden los vikingos? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde nacen sus leyendas, su mitología, sus creencias? Una cultura completamente paralela a la de Europa del Sur, a la cultura romana, griega, mesopotámica que conocemos y que en el fondo tenemos día a día presente en nuestra vida. Los vikingos proceden de los hombres del norte o nórdicos, que es un concepto historiográfico que identifica en su conjunto al grupo humano escandinavo, que habla lenguas nórdicas, ¿de acuerdo? Estos se asentaron en torno al 11.000 a.C. en regiones cercanas a la península de Jutlandia, durante la Edad del Bronce nórdica. Es decir, hablamos de una cultura que tiene casi 10.000 años de antigüedad, ¿de acuerdo? Una cultura paralela a la cultura mesopotámica, de la que luego bebe la cultura griega, y mucho, mucho más antigua. El apodo nórdico es simplemente por todas estas gentes que viven a lo largo de estos 10-15 siglos en las mismas regiones. El primer consenso en historiografía sobre los pueblos germanos, como los conocemos a día de hoy, se dio en torno a los siglos V y VI, después de que los romanos se enfrentaran a ellos en las zonas del Rin, ¿de acuerdo? Tanto Dinamarca, Suecia como Noruega había sido habitada siempre por estos. Y los territorios montañosos, los fiordos y las fronteras naturales hicieron que permanecieran independientes y aislados durante todos estos años, aunque se sabe que para el año 800 existían hasta 30 pequeños reinos sin importancia. El mar fue su vía de comunicación, y fue tras el siglo VIII cuando empezaron a construir barcos de guerra y enviarlos hacia todo el mundo. Tenemos que decir que en Inglaterra estuvieron hasta el siglo XI, en la zona de Irlanda hasta el XII. En Escocia se conoce todavía reinos vikingos en el siglo XV. ¿Cuál fue su fin? Como el de todo, la imposición de Dios nuestro Señor sobre los pecadores paganos y herejes. Se cree que la edad vikinga acabó cuando la proclamación del cristianismo se hizo oficial en estas tierras, lo que fue en torno al siglo XI y XII después de Cristo. Bueno, después de esta gran contextualización de nuestro compañero Winston, Apeiron nos va a responder a unas pequeñas cuestiones, así que si a usted no le importa, adelante, señor filósofo. ¿Qué es el Valhalla, no? Pues así como otras religiones tienen su cielo, es un sitio donde se descansa después de la muerte, ¿no? Concretamente, el Valhalla es el salón de los que ya han caído. Según la mitología vikinga, es un lugar majestuoso, situado en la ciudad de Asgard y gobernado por Odín, que luego Gladiador nos explicará quién es este fabuloso personaje. Este palacio, porque es un palacio,
aunque en general esa es conocido por una sala, pero es un palacio enorme, poseía más de 540 puertas, lo suficientemente grande como para que pudieran ingresar fácilmente 800 guerreros. Sobre la entrada principal se hallaba una cabeza de jabalí y un águila, cuya mirada llegaba hasta los rincones más lejanos del mundo. Asimismo, el Valhalla tenía una muralla confeccionada por relucientes lanzas, también pulidas, que iluminaban todo el lugar. Sus asientos eran decorados con finas armaduras, un techo cubierto con los escudos dorados y alrededor de la gran sala moraban varias criaturas, como la cabra Egerún y el ciervo Eikpimir. Yo, como profesor de mitología nórdica y lenguaje nórdico, te digo que está perfectamente pronunciado. Muchísimas gracias, gladiador. Total, hay un dato interesante y es que la muralla fue construida por un gigante al que Thor tuvo que engañar para que no cumpliera el plazo, porque si cumplía el plazo se casaba con la hija de Odín. Y no, esa hija era sagrada, así que para ti no era. Total, que Thor acabó cortándole la cabeza, ya siento el spoiler. Eso es cárcel. No. Bueno, prosigamos con la historia del Valhalla. En el Valhalla también se hallaba el árbol dorado Glasir, que era un árbol donde se explicaba la concepción del universo. Bueno, en el Valhalla lo que hacían los vikingos era luchar y comer. Y gracias a la lucha y la comida preparaban el Ragnarok. Para entrar en el Valhalla, era necesario morir en combate. Pero no todos los guerreros caídos entraban en el gran salón. Solo aquellos guerreros dignos y valerosos que habían muerto blandiendo la espada en combate y, muy importante, que eran escogidos por Odín. Imagínate, mueres por los vikingos, pero Odín te dice, no, aquí no entras. Hombre, la verdad que eso sería una gran putada, porque imagínate que estás en el campo de batalla, lo petas, te revientan y dices, va, por lo menos voy al Valhalla. Pero de repente te dicen, no, a tu casa. Pero vamos a ver, es exactamente lo mismo que cuando sales un sábado por la noche y vas a la puerta de un garito y te sale ahí el gorila y te dice, no, a tu casa, porque llevas calcetines blancos. Es gracioso cómo eran los vikingos de irresponsables, porque cuando morían en batalla era porque los dioses lo habían querido o iban al Valhalla, no era porque hubieran sido peores luchadores o porque hubieran utilizado una técnica nefasta, simplemente les tocaba ir con sus dioses. Efectivamente. La tierra del Valhalla era conocida por ser sagrada y era uno de los lugares honorables para ser admitidos en la otra vida. Se pensaba que había varios criterios que permitían entrar en el Valhalla y convertirse en Einherjar o Einherjar. Lo primero era que uno tenía que morir violentamente. También se ha pensado que uno podía entrar en el Valhalla si era guerrero. No hacía falta la guerra, solo con ser guerrero ya podías entrar, ¿no? Sin embargo, también ha habido relatos de guerreros que murieron y no pudieron conseguir entrar en el Valhalla. Se piensa que esto se debe en parte a que Odín tiene la última palabra cuando se trata de quién se convierte en un Einherjar. ¿Habría algún vikingo llamado Pizza Hut? Luego dicen que yo soy el de los chistes malos, ¿sabes? Luego estoy yo en los chistes malos. A mí con que se me aparezca un vikingo yo me conformo, ¿eh? Ya tenemos título para el próximo. Yo ahí lo dejo. Más sazón. Pero continúa. Bueno, el caso, que al final entraban en el Valhalla porque Odín se sentía solo y tenía que encontrar a gente para luchar en el Ragnarok, porque si no, pues iban a perder contra Fenrir. ¿Creéis que el palacio llegó a existir de verdad o fue simplemente mitología? Porque es cierto que en muchas culturas antiguas hay muchos palacios, algunos existen y otros no. ¿Creéis que pudo ser real o simplemente es una leyenda? Yo creo que sí fue real, pero es como todo, al final es de un castillo, de un palacio, de un castillo, se creó una leyenda
y empezaron ahí, bla, 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 empezaron a contar sus rollos, pero yo creo que pudo existir en su día. Hombre, es un poco lo que pasa en la mitología griega antigua. Troya existió de verdad o no existió, y Heinrich Schliemann acabó descubriendo la ubicación exacta en la que se encontraba Troya. De hecho, le pagó a un granjero para excavar en su solar y hallar una de las partes de la muralla. O sea que al final sí que puede ser que esté inspirado en un sitio real y que, como dice Trajano y apunta Winston, la tradición popular lo exagere y lo exacerbe hasta el punto de convertirlo en leyenda. Creo recordar que no sé si el Valhalla como tal, ¿no? Lo que sería el Asgard, existió de verdad, el palacio, pero creo recordar que la zona donde se supone que estaban los 9 reinos sí que era una zona geográfica real, ¿no? Que se separaba por diferentes zonas que había ahí como si fuese pues una peninsulita, ¿no? Aquí hay una cosa, ahí hay otra y aquí tal. Entonces creo recordar, a ver si ahora me estoy tirando el moco y no es verdad, pero creo recordar que sí que existía algo, una zona donde ellos estaban. Sabía que había sido un buen fichaje. Yo por eso, es que a mí me recuerda al Palacio de Nosos. O sea, escuchando a Peyron me ha recordado mucho al Palacio de Nosos, en la isla de Creta. Simplemente por eso he hecho el apunte. Bueno, ¿y qué os parece si ahora nuestro compañero gladiador nos cuenta a quién te puedes encontrar una vez que tienes el privilegio de entrar en el Valhalla? Que te reciben a bombo y platillo, ¿eh? La verdad es que el comité de bienvenida es bastante numeroso. Entonces, os voy a contar un poquitín qué pasa, ¿no? Cuando la palma, si vas al Valhalla, pues claro, no vas solito, te tienen que venir a buscar. Entonces, tras la explicación del concepto del Valhalla que nos ha ofrecido nuestro querido Apeiron, vamos a ver qué pasa con esta gente. Las valquirias, seguramente os sonará la palabra, son las guerreras aladas de la guardia de élite de los Aesir. Los Aesir es así como llamamos a los dioses mayores, Odín, Thor, etc. Aunque estas valquirias descienden de una Vanir, una diosa menor. Luego veremos lo que es esto. Los Aesir, como decimos, son los dioses así más importantes, los dioses mayores que vencieron a los Vanir en su momento y los terminaron doblegando, aunque al final se unieron a ellos y, que Egon me corrija, la paz perduró entre ellos. Estas guerreras no son descritas como sacerdotisas de los dioses, encargadas no solo de su guardia de cara a la batalla final del Ragnarok, sino que también se ocupaban de practicar varios ritos y rituales pertinentes en Asgard. Durante los combates y las guerras, las valquirias decidían quién caía en combate y quiénes podían seguir con vida. Pero no os lamentéis, estas guerreras daban el mayor honor de todos, morir en combate, y descendían montando sus blancos corceles alados para recoger las almas de los caídos y guiarles hasta el Valhalla, el gran salón donde aguardaba Odín. Luego veremos un poco más acerca de Odín en la sección de literatura, que nos traerá después Margot. Por último, las valquirias aparecen físicamente descritas como altas, anchas de caderas, con largas melenas y una belleza fuera de lo común. Entonces, una vez en el Valhalla y habiendo cumplido su cometido, muchas de estas valquirias podían terminar entablando una relación amorosa con algunos de los Einherjar o Einherjer, literalmente los espíritus de los caídos en combate. El ejemplo más claro es el de la valquiria Sigrun, que terminó teniendo un romance con uno de esos guerreros, Helgi, y a raíz de su relación, aunque por otra rama genealógica, nacería Sigurd o Sigfrido, el valeroso guerrero que terminaría derrotando al dragón Fafnir, y que constituye una de las bases de la literatura medieval nórdica que tendrá su peso en el romanticismo alemán, sueco, finlandés y noruego, con obras como Sigfrido y La Valquiria, ambas enmarcadas en el ciclo de óperas El Anillo de los Nibelungos del compositor Richard Wagner. Antes de continuar, tenemos que puntualizar quién es esa Vanir. Hablemos entonces de Freyja. Freyja, también conocida como Freyja, es una diosa Vanir que tras la guerra entre los Aesir y los Vanir abandonó su lugar en el Vanaheim y se trasladó a Asgard como una medida para asegurar la paz entre ellos. Desde entonces sigue residiendo en Asgard. Freyja es una poderosa diosa dominante en muchos campos, es la diosa de la belleza, la fertilidad, el amor, la magia, los rituales, la brujería, el oro, el sexo y la muerte. Cuentan las leyendas que Odín quedó tan impresionado por su poder y su inteligencia y su conexión con los humanos, que le construyó un palacio llamado Folkvanger y la nombró comandante de las valquirias. De ese modo, Freyja recogería de los campos de batalla a la mitad de los héroes caídos para llevárselos a su palacio, mientras que Odín recogería a la otra mitad para llevárselos al Valhalla. Freyja está casada con Other, dios del amor puro, del sol, de la luz, del verano y miembro de los dioses Aesir, con quien tuvo 2 hijas, Hnoss y Gersemi.
Terminando con Freya, diremos que es la patrona de los amantes jóvenes, considerada una fuerza del bien en el mundo, protectora de los débiles, sanadora, dadora o proveedora de magia y fuente de paz y de amor. Escucha las oraciones de quienes buscan el amor y les ayuda a encontrarlo. Algunas teorías, algunas lecturas, algunos poemas, la clasifican también como diosa del erotismo y de la lujuria. En fin, que una mujer sea alta, guapa, pelo rubio, ancha de caderas y buenas tetas, pues ya la convierte directamente en una lujuriosa. ¡No! Que molaría puntualizar un poquito que el marido de Freya, después de tener a semejante pibón delante, era ciego. ¡Oh, F en el chat! ¡F en el chat! Así ¡Madre tenía mía! excusa para meterle mano. Ay, espera que Ay, te ay. vea, espera que te vea. No por. Esto nos faltaba en el programa del otro día. Vaya putada. Perdón por el... Pero... 99% de fe. Pues terminando a modo de resumen, sencillamente decir que es Freya, comandante de las Valquirias, con toda esa gama de poderes que le eran otorgados y representada como una hermosa mujer de ojos azules, cabello dorado, de la cual se dice que era la mujer más deseada de los 9 mundos. Y ahora vamos a terminar hablando del único, del inigualable, del padre de todos, menos de Loki. Marvel, muy mal, ¿eh? O sea, no es el padre de Loki, ni mucho menos. Estamos hablando de Odín. Si hay un referente en el mundo vikingo conocido casi por cualquier persona, todo el mundo conoce un poquito de la mitología nórdica, aunque no lo conozcas, es Odín, el padre de todos, el rey de Asgard, el más sabio de los 9 mundos. En nórdico antiguo, Odín, o también Wotan, es el dios principal de esta mitología. Muchos dioses como Thor, dios del trueno, o Baldur, dios de la belleza y de la luz, son sus descendientes. Pero Loki no, repito, Marvel muy mal, Loki no. Yo me gustaría, que igual la estoy recordando mal, pero en las pelis de Marvel se ve que, bueno, ya dicen que Odín no es el padre de Loki, sino que como adoptar, raptar, bueno, ahí... Pero no, o sea, que igual lo estoy recordando mal. Pero... Creo que en las películas es que Odín se lleva a Loki de Jotunheim y no es azul, como los gigantes de hielo, porque debió de tener algo con una Jotun. Y se lo lleva como rehén para asegurar la paz, que me corrijan. Yo es que sí que es azul, o sea, porque en algunos momentos, aunque igual es porque es capaz de transformarse en otra. Es cambiaformas, sí, Loki es un cambiapieles. Pero sí que en algunos momentos en Marvel aparece azul. Lo único que no sé cómo, pero vamos, teóricamente lo adopta o lo acoge o lo rapta o para salvar la paz, pero no es su padre. Es el padre de todos los dioses, llamado también Alfadir o Alfader, o padre de todos. Vive junto a los dioses Aesir en el reino de Asgard. ¿Qué aspecto tiene? Tiene el aspecto de un anciano que porta un sombrero, lleva bastón en la mano que se dice que es la lanza personificada de Odín, llamada Gungnir, forjada por enanos e imposible de detener. Era un regalo de Loki. Lleva una barba larga y solo tiene un ojo, ya que el otro lo sacrificó para obtener el don de la sabiduría tras beber del pozo de Mimir, y se colgó del Yggdrasil, que es el árbol de la vida, durante 9 días y 9 noches, y así fue como descubrió las runas. Desde entonces, tal es su tormento por conocer el destino de los dioses y los hombres, que solo se alimenta de hidromiel. Pese a este aspecto afable, según la mitología nórdica, Odín se caracteriza por ser un cambiaformas, como Loki, un gran experto en el arte de la transformación. Y también como Zeus, que le encantaba transformarse. Hablábamos el otro día de Leda y los huevos de cisne. En las batallas con enemigos de cierto nivel, esto es como el WoW, ¿sabes? El tío iba mirando a ver qué nivel tenían para enfrentarse. Utilizaba una máscara para luchar, la cual se dice que era terrorífica y que los enemigos se retiraban al instante sin luchar ni siquiera. De esta manera, Odín se guardaba toda su energía para tareas más agradables para sí mismo, ya que, además de ser el dios de la guerra y de la muerte, lo es de la sabiduría y el conocimiento, de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Odín va siempre acompañado de 2 lobos, llamados Geri y Freki, voraz y codicioso, y 2 cuervos, Hugin y Munin, pensamiento y memoria. Como hemos apuntado antes, Odín se queda con la mitad de los guerreros caídos en el combate para llevarlos al Valhalla, mientras que la otra mitad se los llevará Freya. El destino de Odín lo conoce, y es morir en el Ragnarok. Comandará a las tropas divinas y a todos los guerreros del Valhalla contra el ejército que liberará Loki, los Jotuns, y al gran lobo Fenrir y la serpiente Jormungandr, ambos hijos suyos. De Loki me refiero. Se lanzará a la batalla en primera línea y será devorado por el gran lobo.
Lo más noble que podemos sacar de Odín es que, sabiendo su sino, es el primero en dar ejemplo y lanzarse a combatir para arengar a sus tropas. Todo esto, aunque nuestros oyentes no se lo crean, no nos lo estamos inventando. De hecho, toda esta información que podéis escuchar hoy en el podcast la podéis contrastar con la literatura vikinga de la época. Es verdad que el pueblo vikingo, el pueblo nórdico, no es especialmente recordado por su gran tradición literaria. No obstante, al contrario de lo que dice la creencia popular, estos sí escribían. La mayor parte de sus escritos son historias épicas, baladas o poemas. De hecho, los restos más importantes de esta literatura nórdica se han encontrado en Islandia. Allí, algunos expertos han podido dar con leyendas, cuentos populares o poemas que son conocidos como Kenningar. Estos poemas son de género épico y mitológico y empiezan a ser plasmados en escrito a partir del siglo XIII. Anteriormente habían sido transmitidos de forma oral, entonces evidentemente habían sufrido algunas transformaciones, pero una vez que ya se escriben, ya las tenemos de una manera más residual. La recopilación de estos poemas recibe el nombre de Edda, apuntároslo bien. El siglo XIII, que la época vikinga en sí ya estaba o acabada o a punto de acabar, ¿de acuerdo? Para que veamos que todo se empieza a escribir una vez que el auge no existe, ha venido a su fin. Eso es. Luego, bueno, después de el análisis que ha hecho Winston, y luego lo retomaré al final, esta literatura plasmada, escrita, coincide un poco con el momento de la cristianización de todo el territorio nórdico. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos en estas Eddas, que son estas recopilaciones de las cuales dos son las más importantes. Estas dos reciben el nombre de Edda poética, que ha nombrado Gladiador antes, y Edda prosaica. La Edda poética también es conocida como Edda mayor y fue escrita en el siglo XIII, aunque no se redescubrió hasta el siglo XVII. Por otro lado, la Edda prosaica o Edda menor fue escrita alrededor del 1212 por Snorri Sturluson. Por eso muchas veces a esta Edda se la conoce también como la Edda de Snorri. Y volviendo al tema del Valhalla, después de poneros un poquito en contexto literario, me gustaría, si me permitís, hacer una pequeña visión del Valhalla en estas dos Eddas, en la poética y en la prosaica, para que veamos cómo evidentemente lo que han dicho mis compañeros pues está basado en cosas reales, no nos inventamos aquí cómo es el Valhalla. De hecho, podemos encontrar la ubicación y el aspecto que tenía el Valhalla. Esto se nombra en el Grimnismal. ¡Uy, qué bien lo he hecho la primera! En el Grimnismal, que es uno de los poemas que forman parte de la Edda poética, de la Edda mayor. Se narra a través de Grimnir, que es una de las muchas formas que adoptó el dios Odín. Y es el propio Odín el que nos narra que el Valhalla se halla en Gladsheimr, algo así. Sí, que hemos dicho antes, de hecho, que es el palacio de Odín. Y que este palacio se trata, en efecto, de un gran salón en el que podemos encontrar lanzas como vigas, un techo cubierto de escudos, cotas de malla extendidas sobre los bancos, y también encontramos un lobo encadenado y un águila. Por lo que he podido leer, no voy a contaros todo, pero evidentemente, al ser transmitidas este tipo de leyendas de forma oral primero, pues puede haber versiones que difieran un poquito las unas de las otras. También podemos encontrar cómo era la vida allí en el Valhalla. Solemos pensar que es un lugar en el que únicamente se bebía cerveza y te lo pasabas bien después de haber muerto. Hay un relato que se llama El Gavvida Undingsvana. No se pronuncia así porque de hecho hay letras por medio y ya os aviso que no existen en el alfabeto español y no sé ni cómo se pronuncian. Pero bueno, su protagonista, que es Helgi Huldingsvane, que previamente ha nombrado Gladiador mucho mejor que yo, una vez muerto en el Valhalla, realiza diferentes tareas domésticas, como puede ser encender el fuego, cuidar a los perros, vigilar a los caballos o incluso dar de comer a los cerdos antes de irse a dormir. También podemos encontrar otros seres que había en el Valhalla y que hemos ido nombrando a lo largo de este programa. Los vikingos que accedían al Valhalla no solamente compartían el espacio con Odín,
sino también con las valquirias, como bien hemos dicho antes. De hecho, en el Gylfaginning, que es la primera sección de la era prosaica, se nos indica que las valquirias sirven bebidas, ya tienen las mesas de la gran sala, pero como hemos podido ver antes, las valquirias no solamente son las camareras del Valhalla, sino que son las que primero han cogido a los guerreros y se los han llevado allí. Como podemos ver, la literatura nórdica, la literatura vikinga, también conocida como literatura noruega, ya que se extiende a toda Escandinavia, en mi opinión es tan desconocida como apasionante. Hemos visto que a veces nos puede dar un poco de miedo pronunciar estos nombres que a ojos o a boca de un hispanohablante pues parecen auténticos trabalenguas, pero yo creo que esta literatura encierra la idiosincrasia de un pueblo que es muy misterioso al no tener precisamente estas fuentes escritas anteriores, pues todavía se nos hace mucho más difícil conocer a los vikingos. Y más desde el punto de vista de unos simples mortales que somos nosotros en el siglo XXI, que sabremos ahora mismo afortunadamente de batallas, de dioses. Yo os recomiendo que os leáis alguna de estas leyendas. Y retomando lo que ha dicho Winston, si os da un poco de miedo leer todas estas letras rarunas, pues bueno, que sepáis que a partir del siglo XIII, que es cuando entran los cristianos, la literatura pasa a ser escrita en latín, que se nos hace un poco más amigable a los ojos. Y también se perderán un montón de cosas con la traducción. Por supuesto. Eso, como en todas las traducciones, siempre se pierden cosas, porque entre que el escriba no sabe muy bien en qué idioma está traduciendo y que dice, esta parte no me gusta, la voy a borrar, porque sí. O a esto quedaría mucho más épico, lo voy a añadir. Pero bueno, por lo menos tenemos algo residual que de muchas culturas lamentablemente no podemos decirlo. Bueno, y ahora ha llegado el momento que muchos de nuestros oyentes estaban esperando. Nuestro invitado estrella tiene la palabra. Así que, sin más dilación, adelante. Vale, bueno, pues yo os voy a hablar del Ragnarok, que, bueno, esta palabra que tanto nos llena, ¿no? El Ragnarok, que tanto mola, llega a significar el destino de los dioses, que sería la destrucción del mundo en el que viven todos, ¿no? Los dioses, los gigantes, y bueno, sí, todo, se destruye todo. Entonces, bueno, esta batalla será emprendida entre los dioses Aesir o Ases, liderados por Odín, y los gigantes de fuego, liderados por Surt, a los que también se unen los Jotunes o Jotuns, liderados por Loki, que se nos olvida siempre decir que los gigantes de fuego también estaban ahí, que les dijeron, vosotros no salís más de vuestro sitio y ahí os quedáis, que sois muy feos. Entonces dijeron, "Vamos, tenemos que hacer algo porque no nos vamos a quedar aquí". Entonces, lo que más mola del Ragnarok es que como historia ellos ya saben lo que va a pasar, saben contra quién van a morir, cuándo va a pasar y qué es lo que va a despertar que eso llegue, ¿no? ¿Qué acontecimiento va a dar pie a que se destruya todo? Entonces, bueno, sabiéndolo, siguen viviendo, siguen felices y encima intentan retrasarlo. Es algo absurdo. Va a pasar, saben cuándo y por qué. Entonces, bueno, existen dos acontecimientos principales que son los que dan el inicio a este fin de los dioses, ¿no? Que son el nacimiento de los hijos de Loki, Youngbroda, que son Fenrir, el gran lobo, Jormungandr, qué nombre más bonito, ¿eh? Y Hel, y la acción de los dioses para confinarlos. Debían ser también muy feos, como los gigantes del fuego. Y la muerte de Balder y el castigo de Loki. El nacimiento de los tres hijos monstruos de Loki y Angroda no les hizo demasiada gracia a los dioses de Asgard y recurrieron a los oráculos, que predijeron desgracias que acercarían el Ragnarok. De esta forma, los dioses tomaron medidas para confinarlos. A Jormungandr, la serpiente del Midgard, la arrojaron a un mar que rodea todas las tierras, pero la serpiente es tan grande que da vueltas y se come a sí misma. A Hel la mandaron al mundo de los muertos, al Helheim, con el poder de proveer a todos los que habían muerto de vejez o enfermedad todo lo que ellos requisieran. A Fenrir lo criaron los propios dioses en el Asgard encadenado, que ese sería el lobo que se encuentra en el palacio del Asgard. Encadenado, le daba de comer el único suficientemente valiente para ello, que fue Tyr, que de valiente que fue perdió la mano por lumbreras. Y bueno, luego, la muerte de Balder, dios de la luz, perdón y la paz. Vale, Balder tenía un problema, es que tenía pesadillas en las que soñaba con su muerte, pero no sabía con qué. Entonces, su madre, Frigg, había hecho prometer a toda criatura y arma que no dañaría a Balder.
Este entonces se creía invulnerable e ideó un juego porque era así de listo y de divertido y pidió a los dioses presentes que habían en una fiesta que le arrojaran todo tipo de cosas para demostrar que no iba a sufrir ningún daño. Entonces Loki se enteró de esta fiesta y dijo, oye, voy a preguntar a una anciana qué es lo único en la Tierra que no ha prometido hacer daño a Balder. Entonces la anciana le contestó que el muérdago no había hecho ninguna promesa y sabiendo esto, Loki, que estaba ahí un poquito ahí rencoroso porque sus hijos tenían que estar confinados y los de Odín estaban súper felices, decidió hacer una flecha de muérdago y se la dio a su hermano Hodr, que es el marido de Freya, que como era ciego no sabía a quién iba a disparar. Entonces fue maravilloso. Escupido mal. Es que me estoy acordando de Destripando la Historia desde aquí. Un saludo a nuestros amigos de Destripando la Historia de la canción de Loki. Me estoy partiendo la caja. Bueno, entonces se dieron cuenta de que el que había sido el artífice de toda esta historia fue Loki y decidieron atarle a 3 piedras con las tripas de sus hermanos. Y le ataron en la cabeza una serpiente que goteaba veneno en su cara. Entonces, del dolor que sufría al entrar en contacto con el veneno de esa serpiente, creaba terremotos. De esta forma se escapó y cuando se escapó empezó el Ragnarok. Cuando empezó el Ragnarok, Loki estaba, vamos, hecho una fiera, cogió un barco y dijo, venga, voy a por mis 3 hijos y la vamos a preparar lo más grande. Entonces avanzó sobre el puente del Bifrost, que es el puente que unía el Midgard con el Asgard. No se van a juntar los dioses con los pobrecillos, ¿no? Se van a estar ahí con la purria, no se van a unir. Entonces estaban arriba, que es un puente que protege Heimdall, que es el guardián de las puertas. Entonces, bueno, lo rompió y ya Loki dijo, bueno, pues que vayan Fenrir y Jormungandr para un lado y yo me voy con Surt hacia el otro. Y Odín, que estaba en su trono, dijo, uy, voy a ver absolutamente todo, me voy a poner mi casquito, mi faja, voy a coger mi Gundir, me monto en mi caballo y ya la preparamos. Entonces, como todos sabían a manos de quién tenían que morir, directamente Fenrir fue corriendo hacia Odín con la boca abierta mientras se comía el cielo, también se comía la tierra. Thor, que intentaba ayudar a Odín, se tenía que tenía que luchar contra Jormungandr, entonces no pudo ayudarle y ahí ya pues murieron todos. Luego Skoll y Hati, que eran los 2 perros que perseguían el sol y la luna, consiguieron cazarlos, por lo que se hizo de noche. Loki murió a manos de Heimdall, que también murió a manos de Loki, es maravilloso porque todos mueren a manos de los mismos. Y Surt, que se quedó tan feliz, decide quemar el universo con una espada de fuego porque él es así de divertido. Y dijo, bueno, pues ya está. Entonces la Tierra se hundió en el mar y se acabó todo. ¿Qué pasó después de que se acabase todo? Bueno, pues que el Yggdrasil, por lo visto era ignífugo, es así de guay esa madera del sauce Yggdrasil, y decidió que no se iba a quemar. Y dentro tenían pues 2 humanos que eran como ardillitas, ¿no? Y se quedaron ahí dentro y dijeron que, bueno, ahora todo esto que había pasado, había que hacer algo. Y como después de haber muerto Balder, que era el dios de la luz y de la paz, Hel, que estaba en el Helheim, decidió darle otra vez la oportunidad de vivir, porque no tenía culpa de nada. Los 2 que estaban en el árbol decidieron venerar a ese señor de paz y de luz y volver a habitar el Midgard. Y entonces volvió a salir una tierra nueva y todos vivieron felices y comieron perdices. Y a partir de ahí sigue lo que sería ahora la mitología nórdica, ¿no? O sea, hubo un antes y un después y ahora continúan Lif y Liftrasir, que son los 2 humanos que estaban dentro del árbol. Todo esto es consecuencia de esas setas que me habéis hablado fuera de micro, ¿no? Por supuesto. ¿Pero tú quién eres? Mate García más hace, por supuesto, muy serio, muy convencido de esto, por supuesto. ¿Pero tú quién eres? Oye, Trajano, estás muy callado hoy, es que no tienes nada que contarnos. Bueno, ya que insistes, os voy a deleitar con mi sabiduría. En este caso, os voy a contar cuáles han sido las influencias del Valhalla en los años posteriores. Lo más reciente han sido las películas que Marvel, que ya se han comentado anteriormente por Gladiador, hizo sobre los dioses nórdicos Thor y Loki, la serie Vikings, estrenada en 2013, o el spin-off de esta misma serie, Vikings Valhalla, que la plataforma Netflix sacará a finales de 2021, principios de 2022, pero todos sabemos cómo va estas cosas.
Y aunque estas son actuales, también hay referencias de este lugar en películas anteriores, como Conan el Bárbaro en 1982 y en Mad Max Fury Road en 2015, en la cual los soldados del antagonista principal están obsesionados con llegar al Valhalla tras una muerte violenta. También se pueden encontrar referencias al Valhalla en la literatura, el arte e incluso en medios de comunicación. En concreto, la revista neopagana germánica Valhalla y la serie y el cómic Valhalla de Peter Madsen, que se dibujó en 1978 y que posteriormente se hizo una película animada. Pero es sobre todo en la música donde más se encuentran referencias, como por ejemplo, y esto ya se ha comentado anteriormente tanto por Winston como por Gladiador, el ciclo de 4 óperas, El Anillo de Nibelungo de Richard Wagner. Luego también se encuentra otra referencia es el estribillo de la canción Immigrant Song de Led Zeppelin. Aparece la frase Valhalla, I am coming. O la canción del grupo de rock Jethro Tull, que es Cold Wind to Valhalla. Otros ejemplos son la banda estadounidense 30 Seconds to Mars, ya que posee una canción con el título Valhalla, o la famosa banda de heavy metal Judas Priest, que tiene una canción que se llama Halls of Valhalla. Pero no solo encontramos referencias en estos temas, ya que también existen parques de atracciones como el de Jardines del Tivoli en Copenhague o la atracción Valhalla en el parque Pleasure Beach Blackpool en Blackpool, Reino Unido. Y por último, y ya me callo para no ser pesado, también hay referencias en videojuegos, como en el reciente videojuego Assassin's Creed Valhalla o el videojuego de Elder Scrolls V, Skyrim, en el que el protagonista debe acceder al Salón del Valor, que es obviamente una clara referencia al Valhalla. Y ya, para terminar, en el juego Overwatch de Blizzard hay un personaje de apoyo que se llama Mercy, que su función, pues obviamente, si es de apoyo, es apoyar y curar a los aliados. Y cuando lanza el ataque final, grita ¡Hasta el Valhalla! ¿Te acuerdas, Egon, cuando jugábamos al Overwatch en la cuarentena? Qué tiempo, sí. A mí me parecería interesante saber de cuáles son las fuentes de las que ha vivido la mitología nórdica para crear lo que creó, porque claramente tuvo que estar influenciada de manera más directa o menos por algo, por otra. Exceso de hidromiel, esa es la clave. Eso lo podríamos ver en un programa futuro, ¿no, chicos? ¿Os parece? Hacer una segunda parte de Vikingos. Podría Pues ser. Esta vez con setas. Yo estudiaré la propuesta y si me apetece, lo haremos, como buen emperador que soy. Hoy, ¿a qué juegas, gladiador? Bueno, ¿a qué juego hoy? Hoy voy a jugar a fumar hachís, a meterme hachís. No, que es broma, hombre. Pero algo tiene que ver, porque os voy a hablar de la hermandad de los Hashashin, que literalmente quiere decir los fumadores de hachís. ¿Y qué es esto de los Hashashins? Bueno, los Hashashins son, o assassins o asesinos, son una hermandad ancestral presuntamente real que existió en la zona de Damasco, Irán, en el año 1090 después de Cristo. Esta, digamos, sociedad secreta ha tenido muchísima controversia histórica, se ha seguido analizando, su líder principal tiene mucha importancia, que se llama Hassan I Sabah, ¿vale? Y toda esta, digamos, categorización histórica de los asesinos ha tenido su influencia en el videojuego del que vengo a hablar hoy, que no puede ser otro que la gran saga de Assassin's Creed. Pero antes de empezar con eso, quería decir que Ubisoft, la compañía que se encargó de desarrollar esta saga de videojuegos, se inspiró no solo en la sociedad de los asesinos, sino en una novela en concreto, una novela que se titula Alamut, que es la novela escrita por Vladimir Bartol, en honor a Winston y sus nombres rusos. Entonces, el señor Vladimir Bartol se inspiró en la ciudad de Alamut, que es donde están, digamos, encerrados los asesinos, su sociedad,
para crear una novela en la que hablaba de, bueno, como esta sociedad era, digamos, magnicida. Buscaba asesinar en secreto, trabajar desde la sombra para asesinar a los grandes dirigentes y conducir a la sociedad, al mundo, a un lugar mejor. El lema de la novela era nada es una realidad absoluta, todo está permitido, que posteriormente en el juego, en la saga de juegos, se convertirá en el lema de los Assassins con la modificación de nada es verdad, todo está permitido. Y con esto os vengo a contar un poquito de qué va la saga de los Assassin's Creed. Básicamente todo comienza en el año 2012, cuando nos íbamos a morir y a extinguir y a haber un fin del mundo y tal. Bueno, nos cuentan la historia de Desmond Miles, protagonista principal de la obra. Es el último descendiente de este extenso linaje perteneciente a la milenaria hermandad de los Assassins, fumadores de hachís o asesinos. Pero a pesar de haber sido educado como uno más de la hermandad, Miles decide abandonarla para tener una vida tranquila. ¿Qué es lo que pasa? Que una super mega corporación informática llamada Abstergo Industries, que curiosamente parece ser la encarnación de Ubisoft dentro del juego, no es otra cosa que la encarnación de la legendaria Orden de los Caballeros Templarios, que históricamente tuvo varios líos diplomáticos con los asesinos reales. Entonces van buscando a Miles para secuestrarle, con el objetivo de someterle al dispositivo denominado Animus, el cual permite tener acceso a la memoria genética, a los recuerdos ancestrales que se conservan en la línea de ADN. Bueno, entonces a Desmond le van a ayudar, le van a salvar y él va a redimirse y decir, bueno, pues me uno de nuevo a los asesinos y voy buscando los fragmentos del Edén, que son básicamente fragmentos, partes de una presunta civilización primigenia. Y de esto va la saga. La saga nos ubica al jugador en varias épocas distintas de la historia, con el objetivo de, encarnando o bien a Abstergo, o bien a Desmond, o bien en las nuevas sagas a la resistencia de asesinos, buscar esos fragmentos del Edén, esas partes, esos objetos milenarios, míticos, que corresponden a una primera civilización que nos habría dado a nosotros la posibilidad de tener vida. Voy a intentar no hacer ningún spoiler y hacer una pequeña crítica de lo que es Assassin's Creed para mí. Lo primero de todo, decir que Assassin's Creed ha tenido muchísima crítica, muchísimo hate por el tema de la veracidad histórica. Es cierto que Ubisoft puede haber cometido algún que otro error, no error, sino alguna licencia histórica con la cual se permiten pues decir, por ejemplo, que Pitágoras vivió 150 años o más gracias a un objeto del Edén, o temas de ese estilo. Pero la verdad es que en general, en un 95%, la verdad es que es veraz al 100% y sirve muchísimo para aprender un poquito de historia de una manera un poquito más amena. La segunda parte que quería decir era la variedad gráfica. Los paisajes de Assassin's Creed han ido mejorando desde la primera entrega. Recordemos que es 2007 el primer capítulo. 2007 primer juego y estamos en 2020 con la última de Assassin's Creed Valhalla, con la que terminaré. Lo que digo, la descripción gráfica de los paisajes, de los personajes, de las armas, etcétera, es de una calidad brutal y la última es impresionante. Por último, los personajes, cada uno tiene una personalidad propia muy marcada y han conseguido que cada uno de los personajes históricos que aparezca tenga los rasgos que presuntamente parece ser que tuvo en la historia real y hacen que el jugador tome ciertas decisiones o vea la historia desde un punto de vista distinto en función de cómo es cada uno de los personajes. Y esto me permite encadenarlo con el último juego, el Valhalla, juego al que le estoy dedicando muchísimo tiempo, llevo 20 horas, no he avanzado más del 9%. Pero bueno, porque es un juego que te permite explorarlo todo, absolutamente todo. Creo que tiene varias connotaciones del Dark Souls y puede ser que también de The Witcher, sobre todo en algunos de los controles y algunos de los paisajes que vemos. Y lo que estábamos diciendo, es el primer videojuego en la saga de Assassin's Creed, más todavía que el Odyssey, que permite cambiar los finales en función de las opciones de diálogo que aparecen, cosa que ya tenía The Witcher antes que el Assassin's Creed Odyssey. En definitiva, Assassin's Creed es una saga de videojuegos para los amantes de no solo de la historia, sino de la aventura gráfica y de pasar un buen rato disfrutando la historia tú solo, metiéndote de lleno en la historia, encarnando un personaje y tomando las decisiones que a uno mejor le vienen en función de la historia que quiera vivir. Muy muy recomendable, 100%, GG real, no fake, recomiendo su compra. Un saludo y hasta la semana que viene. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Pero antes de acabar, me gustaría dar las gracias a Aegon porque ha tenido el placer de acompañarnos y de contarnos datos que nosotros mismos desconocíamos y que imagino que algunos de nuestros oyentes también. Así que nada, recordaros, ahora sí me dirijo a vosotros, oyentes, que podéis
leernos en Twitter, redes sociales, escucharnos en YouTube, en iVoox, iVoox, como queráis. Me despido y hasta la próxima. Besis de Fresi. Haciendo referencia a los noruegos. Farvel med hert mit jen kan kike med min, que es adiós con el corazón, pero con el alma no puedo, en noruego. No te lo inventes, has leído un colchón de Ikea, a mí no me la lías. Venga, hasta luego.